Continuamos en Perfil. Estamos conversando con nuestro invitado el día de hoy, el profesor Pedro Pérez Villegas. Por cierto que se nos había quedado pendiente destacar que el profesor Pedro Pérez Villegas guanareño es egresado de la Universidad de los Andes como licenciado en Educación, mención Administración Escolar. Esto lo precisamos muy importante porque nos interesa que la colectividad tenga conocimiento de algunos detalles importantes de nuestros invitados, que por cierto el profesor Pedro Pérez nos viene haciendo una referencia muy importante en relación a la situación de Copey, las posibilidades que Copey tiene de seguir siendo parte de ese engranaje de los factores de la sociedad que hacen sociedad en los partidos políticos y que efectivamente estos están llamados a ser parte del concurso para conquistar el poder y lógicamente cristalizar los postulados que caracterizan estos partidos políticos. Copey fue un partido integrado originalmente por jóvenes por cierto muy estudiosos. Algunos llegaron a decir que eso que representaron los nuevos partidos políticos del año 2000 para acá, en estos últimos 20 años, era algo de lo que aparentaba Copey en el momento que se formó. Jóvenes, casi todos, o todos, profesionales universitarios, vestían muy bien, eran parte de esa sociedad modelo que quería una parte muy importante del país, pero fueron progresivamente popularizándose y llegaron al poder por primera vez en el año 68. En el 78 lograron por segunda vez una presidencia de la República y fueron las únicas 2 veces que Copey estuvo en el gobierno con Rafael Caldera y con Luis Herrera Campins. Hacemos referencia a ello porque de ahí en adelante la situación ha sido prácticamente en declive, en picada, por decir de alguna manera, pero Copey sigue siendo parte, sin embargo, del discurso político nacional, a pesar de la crisis, a pesar de la situación disminuida que algunos pudieran ver. Ahora, el profesor Pedro Pérez dijo una cosa muy importante en su discurso inicial en este espacio. Las nuevas generaciones. Decía incluso que él estaba en disposición en unas elecciones legales o legítimas de declinar a su aspiración de ser reelecto o mantenerse en la dirección política del partido. Pero tiene Copey jóvenes, tiene Copey nuevas generaciones para que asuman esas responsabilidades en unas elecciones que cuentan con el apoyo del Copey que ustedes representan. Eso que tú dices, Joel, es sumamente importante. El país está ahorita en una crisis, no es Copey, es el país completo. Nosotros no nos hemos puesto de acuerdo para saber qué país es el que queremos, teniendo como programa de gobierno tan fundamental que es la Constitución Nacional. Fíjate tú que de los deberes y derechos políticos de los venezolanos está el salvaguardar la soberanía. No la hemos salvaguardado. La nacionalidad, nosotros no tenemos idea de eso. La integridad territorial, nosotros no defendemos nuestro territorio. Entonces, aquí está pasando algo cuando la gente dice, es que los políticos son los culpables. No, los culpables somos todos. Tenemos que asumir responsabilidades. Si la Carta Magna nos dice a nosotros cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos, que nosotros tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la educación, un derecho humano que debe estar al servicio de la sociedad para su desarrollo y para su progreso, y no tenemos esa educación. La educación en Venezuela colapsó, la salud colapsó. Si no tenemos esos 2 derechos tan importantes para el desarrollo de un país, porque un país con flamélicos y con enfermos no se desarrolla. Pero ¿tienen nuevas generaciones en Copey o no las tienen? Eso es lo que yo quiero llamar la atención. Yo siempre le digo a los compañeros míos en reuniones que una cosa es ser copeyano y otra cosa es ser demócrata cristiano. Copeyano es el que se inscribe en Copey, pero demócrata cristiano es la persona que está formada, es la persona que conoce los principios de Copey. Además que los conoce, los mantiene, los profesa, es como el evangelio, güey.
que tú puedes predicar el evangelio, pero también con tus acciones, con tu proceder, tú tienes, para que la gente vea que realmente tú estás convencido. Fíjate tú lo que pasó con los jóvenes. Nos llegaron a la casa con un poco de gente, derrumbaron todos los candados, como que si iban a expropiar aquello. Y se apropiaron de la casa de Copey. Eso es de un demócrata cristiano. Tú puedes creer en personas que actúen de esa manera. Si lo hacen así, ¿cómo será mañana si tienen funciones de gobierno? Entonces, nosotros no nos vamos a prestar para un escándalo. Nosotros hicimos todo lo que legalmente había que hacer. ¿Qué pasó? Como ellos están apoyados por el gobierno, pues a Copey lo vamos a recuperar cuando este gobierno caiga. Ahora, hay interioridades que tienen derecho a manejar sus organizaciones en el marco pues, de sus regímenes, de sus formas íntimas de manejar las cosas. Sin embargo, llama la atención, y esto como curiosidad. Ustedes ponen como ejemplo la especie o el caso particular de la casa de Copey, como por señalar un símbolo que es una propiedad, que es un patrimonio. Pero es que el sector que ustedes lideran hace uso también de esa casa. ¿No? Porque alquilaron unos locales del cual perciben. Incluso tenemos entendido un canon de arrendamiento, lo cual indica que efectivamente es una parte de la casa la que habría sido en tal caso ilegalmente tomada. Pero hay una parte de la que ustedes están aprovechando. Mira, nosotros hicimos toda la reglamentación que había que hacer. Hablamos con Caracas, porque Copey estaba viviendo una situación sumamente delicada. Copey era el depósito de buhoneros. En Copey se vendía dólares y los vecinos nos decían que hasta droga. Quisiéramos algo, porque eso de noche que era un espectáculo. Lo que hicimos fue limpiar la casa de Copey y gracias a Dios a muchos comerciantes nos regalaron los baños, nos regalaron la porcelana, nos regalaron los hierros que necesitábamos porque esa casa se llovía mucho, estaba abandonada, y unos contratistas amigos nos hicieron el trabajo. Recuperamos la casa, la pusimos bonita, pero teníamos una cuestión ahí que entonces todo el mundo quería decir, te llegan y te dicen, yo le cuido la casa a Copey y no me pagan ni medio. El maracucho que vivía ahí, pues prácticamente decía que esa casa era de él, porque supuestamente la profesora Esther que le había dado ese trabajo. Tuvimos que pagarle una demanda a la hija del maracucho, que nadie nos dio medio. Nos demandaron en el tribunal. Y la señora María, que estaba ahí con el maracucho hace tiempo, también tuvimos que pagarle una demanda a la hija. Nos demandaron. Entonces, nosotros no teníamos cómo cubrir para pagar a una persona. Y si dejábamos eso así a la intemperie, que eso ya era un baño público ahí, porque entraba todo el mundo y orinaba y hacía de todo. Entonces, la casa iba a pasar como la casa de los Martínez, que está al diagonal al colegio de Coromoto. Se iba a caer. No la podían expropiar. Caracas nos dijo, alquilen. Saquen de ahí para mantener y para cuidar la casa. Y se le dijo al muchacho, muy buena gente, mira, te alquilamos, pero tú no vas a cuidar la casa. Circuito cerrado, cámara de televisión y alarma. Bueno, ¿de dónde vamos a hacer? Nadie nos iba a dar medio para pagarle un sueldo a alguien para que nos cuidara la casa. Todavía se metió un muchacho que nos recomendó el papá del que ahorita se cogió la casa. Y lo que hizo fue acabarnos el aire acondicionado. Así no podemos. Ahora, así no podemos. Entonces, mira, todo se justifica, porque ese canon de arrendamiento era para mantener, porque teníamos al día Copey en Hidroportuguesa, en el Occidente y en la alcaldía del municipio de Guanare. Copey estaba al día, no se le debía a nadie. Pero la directiva que usted lidera es la que recibe los pagos de esos canos de arrendamiento. Cuando nos quitaron la casa, ya no. Ok. Y vale la pena destacarlo, no porque eso sea un factor de preocupación, pero sí tratando un poco de ubicar las cosas, porque hay muchas confusiones. Muchas veces ese tipo de detalles
genera de alguna manera una postura conductual por parte de quienes están abstraídos, no están vinculados directamente con la realidad y se hace un espejo de lo que representa Copey. Pero se hace un espejo no para seguirlo, sino para irse, porque los ejemplos que ven, lejos de sentir atracción, lo que hacen es más bien alejarlo por los enfrentamientos, por la mala fe, por la mala voluntad, por el maltrato y sobre todo por la expectativa negativa que eso representa. Pero fíjate tú, la pregunta que yo hice todo esto, pues, mira, el problema de ahorita es que la política es como cuando tú te inscribes en una universidad, primer semestre, 10 semestres, y al 10º semestre, si pasaste todas las materias, te entregan el título. Ahorita no, ahorita la gente quiere inscribirse en el partido y al mes quiere ser candidato a alcalde, quiere ser candidato a gobernador, sin tener la mínima idea. Pero es que eso no pasaba en el Copey de los años 60, 70, 80, porque había tanta militancia, había tanta diligencia, que para allí un cargo de elección popular y para ser directivo del partido, incluso hasta en un comité de base, había que ganarse. Había que ganarse en algunas elecciones. Claro. Ahora no, ahora una persona se inscribe y resulta que la dirección nacional está incompleta y lo meten en la dirección nacional de Copey. Fíjate tú, esta gente que está ahorita usurpando a Copey en Guanare no tiene trayectoria política, ni siquiera estuvo en una asociación de vecinos. No sabe el pueblo cómo lo puede apoyar si nunca se ganó la voluntad de la gente. Ahora, será un asunto de respeto de los dirigentes por preguntarle a los fines de que usted ha sido tan bondadoso en sus respuestas, generar expectativa en la gente para que la gente crea que ese partido político. Mira, el problema es que el político ahorita, yo siempre he dicho que el político ahorita tiene que prepararse. La gente no quiere estudiar, la gente no quiere prepararse. No quiere prepararse. Fíjate tú que tú lo dijiste muy bien, cuando Caldera, cuando Luis Herrera, la gente que llegaba, gente preparada. Es más, discutían en las universidades, discutían en el Congreso de la República. Los diputados no eran cualquiera, sino gente que eran preparados en algo y hacían sus opiniones. Pero ahorita, ¿cuál es el problema de Venezuela? La improvisación. Hemos venido de improvisación en improvisación. Mira, para elegir, como en el caso ahorita, para elegir un candidato presidencial tiene que ser estadista. Y una persona estadista es la que maneja estadística. Si tú llevas como candidato a alcalde a una persona que no sabe ni siquiera el porcentaje de desnutrido que tiene Guanare, ¿cómo va a generar políticas para eso? Conversamos con el profesor Pedro Pérez. Vamos a continuar conversando en su condición de presidente del partido Copey en la capital del Estado portuguesa y las vinculaciones que lógicamente desde el punto de vista profesional nos puede aportar también en materia de políticas públicas, recomendaciones, el futuro pues que tiene este país, que tiene el país y que es importante que los políticos participen activamente en ello. Vamos a cumplir estos compromisos de publicidad. Ya regresamos a Perfil.